Andrés Manuel López Obrador criticó el analfabetismo político. Dice que de la ignorancia nace la prostitución, el niño abandonado, el asaltante, el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, lacayo de empresas nacionales y multinacionales. Bueno, hasta mencionó a Bertolt Brecht, el filósofo. Ante simpatizantes en el Monumento a la Revolución, el tabasqueño presentó su nuevo libro, que le interesa que se conozca la historia de México, porque de esta manera se aprende a hacer política, noble oficio, que en esta época está muy desprestigiado. Pues el burro hablando de orejas, dicen. Sí, así es. De entrada, ¿cómo le hace uno para cerrar el monumento y hacer un evento? Si quieres presentar un libro, vas y te pones en el Monumento a la Revolución y ya. Necesitas tener una IFE que diga Andrés Manuel López Obrador, solo así. Pues él es diferente. No es como otros escritores, y su libro habla de su esencia. Ese es un político 100%. Una plaza pública. Pero las plazas públicas están reguladas. Además, todo eso forma parte de una campaña. No inventen, ¿eh? Él lo dijo. Yo no estoy en precampaña. Lo dijo, hay que grabárselo y ponérselo. Pues es que dice una cosa y hace otra. Es político. Pero es que ayer, por ejemplo, terminó siendo un mitin. O sea, el libro sí, porque además es la biografía de un revolucionario, me parece, que por cierto yo no conocía, habrá que echarle un ojo. Pero empieza como, junta a la gente con una idea de la presentación de su libro, que en todo caso sería hablar del libro, pero terminas escuchando un discurso de mitin político. Y se convierte, y entonces prácticamente... yo creo que pidió permiso para un mitin, no para una presentación del libro. No te presentan la explanada de la Plaza de la República para presentar un libro. Eso es un hecho. Pues es un hombre curiosísimo, que pasará a la historia y lo recordarán las nuevas juventudes, como ahora evocamos a otros, el Flor de Té aquel... Ignacio Bonillas. Sí. Pero a este todavía le falta. ¿Quién sabe el 2018 cómo le pinte? A lo mejor le pinta muy bien y lo recordamos en las biografías de los expresidentes de México. Y además ya dijo que la tercera es la vencida. También creo que ayer lo mencionó. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pero también, ¿por qué sí? Pero no digas mentiras. No lo pudo mencionar porque no está en campaña. Entonces, yo creo que lo soñé. Sí, yo lo recuerdo. Pero fíjate, otro que la tercera de la vencida creía eso era Cárdenas. Cárdenas se presentó 3 veces. La última fue la del 2000. Pero Cárdenas es un hombre de todos mis respetos. Le falta el colmillo y la audacia que tiene este. Este no afloja. No afloja, no quita el dedo del renglón. Cárdenas como que... bueno, pues ya no. Bueno, pues regreso mañana. Me voy a tomar unas vacaciones, lo pienso, y ahorita vemos. No, este es audaz, yo no les negaría que va cincho por una tercera. Aquel no heredó la terquedad de su padre. Y la determinación, la firmeza, los pasos que dio enérgicos, firmes, desafiando todo lo que podría haberle parado en seco. Sí, porque nada más lo recordamos por la expropiación, pero también se enfrentó con éxito a los sindicatos blancos de los patronos en Monterrey, y fue un éxito.
logró que las centrales actuales, que entonces eran algo muy distinto, se lograran imponer, y sindicalizando a muchos movimientos, más bien actividades industriales y obreras. Además muy sesudo porque se basó en leyes vigentes que determinaban que él, como gobernante de México, tenía la razón. Ni siquiera cambió las leyes. Nada más las hizo cumplir. Pero el campo, lo que le hizo al campo, nadie se lo va a volver a hacer. Nunca. Sí, de hecho la expropiación petrolera no fue por un asunto de nacionalismo, de los extranjeros. Fue que no habían acatado un fallo de la Suprema Corte de Justicia. Desde luego, ese es el argumento legal, pero utilizó la ley para eso. O sea, y de ahí se aprovechó, porque no hubo otra razón, no hubo una razón nacionalista, no hubo una razón que dijera, bueno, es que llevan muchos años explotando. Estas compañías no quisieron acatar el fallo que dio la Suprema Corte de Justicia a favor de los trabajadores. Se acabó. Y ahí se dio la expropiación, con un argumento legal. Hay dos ejemplos de verdaderos calzonudos en este país. Uno es ese, y el otro es el que no perdonó fusilar. A pesar de que se le podía haber echado el mundo entero encima. Y no quiso darle el indulto a Maximiliano y permitir que se fuera a su país, cosa que él no quería, pues, finalmente. Porque ¿cuál hubiera sido su destino? ¿La prisión? Pues hubiera sido un problema tenerlo en la... Aquí en México, claro. En México. ¿Enviarlo a dónde? A Austria, que él decía que no iba a volver nunca, y donde no lo querían. Le pegaba a su mamá. Sí. Lo mataba a su mamá. Pero sí, él luchó por el honor. Pero ya se iba. Ya estaba a punto de irse cuando lo convencieron. No hubiera permitido esa humillación ante la realeza europea. Y Juárez no le quedaba otro camino más que fusilar. O sea, vienes con un ejército de 40,000 soldados extranjeros a tratar de cambiar tu forma de gobierno, a derramar sangre, a provocar una guerra. Si no se lo acaba el mundo por haber fusilado a Maximiliano, se lo acaba México por haber sido débil. Pero creo que el argumento más fuerte fue la ley de Maximiliano de las armas en la mano. Del 3 de octubre. De fusilar a todo aquel que fuera capturado con las armas en la mano. Otro que nos dio un ejemplo de valor sin límite a pesar de la tortura a que fue sometido, el que no les dijo dónde estaban los tesoros. Cuauhtémoc. No lo sabía. No, pues hubiera o no hubiera. Él hasta se burló de su compañero víctima de la misma acción y tradujeron la frase como lecho de rosas. Es un poco la historia que nos gusta, ¿no? Pues sí, pero habla de gallardía, de heroísmo, claro. De quienes tuvieron a su cargo un puesto importante. Claro. Teníamos reyes en ese entonces que eran unos niños y se comprometían con la libertad de su pueblo. Lástima que nos tocó el peor cuando llegaron. El más religioso, como siempre. Pues sí, las antiguas profecías le hicieron temeroso. Pues a ver qué sucede ahora con estos nuevos pretendientes a manejar este país. Emma Díaz Solís, 67 años, en Xochimilco. Acabo de leer el libro Maximino Ávila Camacho, de Valencia Castrejón. Con este libro pensé que el presidente Cárdenas le tenía miedo a Maximino. Esto sentí con la lectura. Pues sí, no solo él. Su hermano.
Todos le tenían pánico. Claro. Era un hombre de lo más atrabiliario que se haya conocido en la reciente política o el ejército. Pero aún así, tú, como decías hace un rato, era muy echado para adelante Cárdenas, porque a quien elige de sucesor no es a Maximino, a pesar de que pudo haberlo hecho. Eligió al conservador de su hermano, a Manuel. No, pero Maximino nunca estuvo en la mira de Cárdenas. Estaba Francisco J. Mújica. Francisco J. No, Mújica, claro, pero para lo atrabiliario que era Maximino, podía haberse impuesto a mover gente. Yo creo que ya estaba muy consolidado Cárdenas cuando llega la sucesión. Claro. Pues había expulsado al mero, o sea, a Plutarco. Ya con eso. A Cedillo, a Saturnino Cedillo, que se había rebelado en apoyo a las empresas expropiadas, ¿no? Estaba muy fuerte, podía haber puesto a quien fuera. Radio Centro. Pero no contaba todavía Maximino con poder suficiente. Lo empieza a contar cuando llega su hermano al poder. Entonces sí, era intocable. Fue uno de los momentos críticos más difíciles de manejar y se solucionó con un envenenamiento. Ahora a distancia lo vemos. Que no hubo otro remedio que eliminarlo. De lo contrario hubiera sido el peor sátrapa. Aunque nunca se aclaró, pero evidentemente es una comida y en la noche se pone mal súbitamente, no tenían ningún tipo de mal y se muere. Hay anécdotas increíbles de la prepotencia de este hombre. Fíjate que está la película Arráncame la vida y pues ahí puedes ver muchos ejemplos, ¿no? De cómo era su prepotencia. Le estorbaba a alguien y de alguna manera lo eliminaba. Era de los que llegaba a su casa con la señora, con su esposa y le decía, mira, te traje aquí unos sobrinos, ¿no? Unos sobrinos que se quedaban ya eternamente de aquí hasta que crecieran, hicieran escuela, universidad, todo. Porque tenía ese poder y esa seguridad y esa soberbia de que lo que él dijera era lo que se cumplía. No, luego se empezó a criticar a Miguel Alemán, secretario de Gobernación. Lo criticaba de manera muy ofensiva. Entonces, con Alemán nadie se metía tranquilamente. También todos los que estaban en el camino de Alemán se fueron muriendo. Daniel Cuevas González, de 63 años, en el Centro Histórico. Pues no sé cómo vamos a recordar a López Obrador, ni cómo pasará a la historia. Lo que sí sé es que por lo menos no lo vamos a recordar como asesino, como en el caso de Díaz Ordaz, Luis Echeverría o Salinas, o como mafioso, como a Fox, como corrupto, que nos dejó una guerra, como es el caso de Calderón. Y esto va para el hijo de Héctor, que cada que se toca el nombre de López Obrador hace... Si yo le eché porras, estoy diciendo que va a llegar, que es un politicazo, que es un tipo que maneja el timing político de manera excepcional. Me encanta la manera en que maneja, estoy feliz esperando su nuevo comercial. Aplaudí cuando le bajaron el anterior, porque le están haciendo la balona. Se la están poniendo de pechito. Ahora que allá él, ¿no? A ver cómo lo vamos a recordar. Pues le tengo una mala noticia, va a ser igualito que Carlos Salinas de Gortari. Es su obsesión, es la obsesión. Todavía hace unos días criticó a la secretaria del PRD y dijo que estaba al servicio de Carlos Salinas. Carlos Salinas seguramente ni se acuerda de él, ni sabe cómo es su segundo apellido. Y sin embargo, cada vez que puede lo saca y lo saca. Es su fantasma. Y va a ser idéntico que Salinas de Gortari. Ahora, hablando de apego, usted que dice que es incorruptible, explíqueme quién le pagó el paro de Reforma. Explíqueme, ¿quién lo mantuvo todo este tiempo que ha estado en campaña? Explíqueme por qué es tan mentiroso y nos quiere ver la cara, diciendo, yo no estoy en campaña, cuando, francamente, lo vamos a ver en las boletas. ¿Usted está seguro que se va a rajar a la mitad? No, está en campaña, que no nos quiere engañar.
Pero deme explicaciones de dónde sacó ese dinero que lo ha mantenido durante toda su vida porque nunca ha trabajado. Y sin embargo ha recorrido el país en una caravana que cuesta mucho dinero. Váyamelo explicando. Celia González Luna, de 84 años, en Venustiano Carranza. Yo sé cómo vamos a recordar a López Obrador. Como el primero que nos ayudó a los viejos, a los discapacitados, a las madres solteras. Y a lo mejor será puro populismo o lo que quiera, pero por lo menos lo vivimos el beneficio. En cambio, otros políticos, puro bla bla. Pues sí, también. Ajá, continúa, Carlos. Hay cosas buenas y hay cosas malas y hay cosas peores en la actuación de los políticos. Y este ha recorrido todo, ¿verdad? Todo. Pues sí. Todo ese caminito. Alejandro González Sánchez, de 51 años, en Tlatelolco. Escuché que dijeron que ayer estuvo Obrador en el Monumento a la Madre. Yo estuve ahí. No porque tuviera muchas ganas de ir, sino porque todos los vendedores ambulantes de la Cuauhtémoc, gobernada por Morena, fuimos convocados a acudir, bajo amenaza de pasar lista. Y si no asistíamos, no nos dejarían vender. Sí, pero no fue ese el sitio. Fue en la Plaza de la República, donde está el Monumento a la Revolución. A la de la madre. Le falló. José Luis Hernández, de 47 años, en Cuauhtémoc. La clase trabajadora no debemos tener miedo de que López Obrador vuelva a ganar las elecciones para presidente. Los que tiemblan con esto son los empresarios tranzas y corruptos que evaden impuestos y cometen fraudes. A los trabajadores ya no nos podría ir peor de lo que nos está yendo con el PAN y ahora con el PRI, que quieren que con 73 pesos sobrevivamos. Bueno, no todos ganan 73 pesos. Ese es el salario mínimo. El salario industrial es muy por encima de eso. Y sí está regido por las leyes del mercado. Entonces, es un mito eso de que todos sobrevivimos con 73 pesos. Pues yo creo que es una minoría muy escasa. Ni en el campo siquiera. Ni en el campo lo aceptan. ¿Y cuándo ganó? Bueno, alguien de sus admiradores recuerda que él se dijo ganador. Pero eso es lo que hay que corregir. Las falsas ópticas. La próxima vez sí vaya a votar.